Bienvenidos al estudio de la palabra de nuestro Dios a través de estas videoconferencias. Muy buenas noches, hermanos. Dios bendiga a todos. Ahora sí que no nos podemos quejar como el pueblo, hermanos, que le hacía falta el pan, ¿verdad? Aquí tenemos de todo tipo de panes. Yo esperaba a mi hermano Obed que lo pasaran para que me tradujera, pero no porque yo hable. A lo mejor lo que yo voy a decir lo dice el mejor, hermanos, por eso. Así es que gracias, hermanos, por la invitación. Saben, hermanos, que cuando uno empieza en estos menesteres de la predicación, y no necesariamente, hermanos, que usted esté empezando, sino que incluso, hermanos, puede usted tener muchos años predicando. El punto es que siempre nos ganan los nervios, ¿no, hermanos? Entonces los hermanos que ya han pasado a lo mejor igual saben disimularlo mejor que otros. Pero cuando uno empieza, hermanos, a veces empieza uno predicando de Abraham, luego lo sube, hermanos, al arca de Noé, y por ahí, hermanos, lo anda hundiendo, hermanos, allá con Jonás, hermanos, y por allá lo avienta uno allá por la isla de Patmos, ¿verdad, hermanos? Pero es porque está uno nervioso, hermanos, a veces. Y no es la intención, hermanos, ustedes entenderán. Hermanos, se me ha conferido el tema que está en los trípticos, titulado de la siguiente manera, hermanos: la iglesia que Cristo edificó, hermanos, y la gran comisión. No sé si ya por ahí, hermanos, sepamos de lo que vamos a hablar, pero todos conocemos, hermanos, Mateo 28, verso 18 al 20. Y será, hermanos, el pasaje que usaremos para introducirnos en esta hora. El pasaje reza, hermanos, diciendo lo siguiente: Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Dice, hermanos: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, toda potestad me es dada, hermanos, en la tierra. Y dice el verso, hermanos, 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego termina, hermanos, el verso 20, cuando dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así dice el pasaje, hermanos, y más si usted ya lo conoce. Viendo esto, hermanos, lo que ya se ha dicho acerca de la misma edificación, de la construcción, de lo que es, hermanos, la iglesia, que ya sería, hermanos, sobrado estar diciendo, ¿verdad, hermanos? Pues ya hemos tenido unas excelentes lecciones. Yo solo diría, hermanos, esa última parte acerca de la gran comisión. Pero miren, hermanos, que la palabra en sí no existe. No viene, hermanos, el título la gran comisión. Es como sería decir, hermanos, hablemos del hijo pródigo. El hijo pródigo no existe. Pero obviamente, hermanos, en su forma implícita lo entendemos que sí existe. Pero nosotros hemos puesto un superlativo a la expresión, hermanos. Comisión es darle a alguien un encargo para que éste lo lleve. Pero nosotros le hemos puesto para que la gente, hermanos, lo entienda y a ver si lo hace, ¿verdad, hermanos? Le ponemos gran comisión. Pero creo que, hermanos, si el Señor lo manda, ya es una comisión muy grande. Así es que miraremos así, hermanos, en esta nota introductora, ¿por qué, hermanos, la gran comisión? ¿Por qué se le conoce, hermanos, la gran comisión? ¿Por qué la iglesia, hermanos, tiene esa loable, hermosa, hermanos, y gran responsabilidad de tener, hermanos, a sí mismo y llevar a cabo este mandato del Señor? Bueno, hermanos, le diré que se le puede decir la gran comisión a causa, número uno, hermanos, del dador, hermanos, de ella. Y usted leyó, hermanos, conmigo en el verso 18 que Jesús fue el que lo dijo. Cuando hablamos, hermanos, del dador, estamos hablando de el que causa, hermanos, la gran comisión. Entonces no cabe duda, hermanos, que estamos hablando del gran Salvador. Por esa razón se le conoce la gran comisión, porque, hermanos, el que la dio es el gran Salvador. Y cuando el ángel aparece, hermanos, y la ve precisamente a José, le dice a José: sabes que María tendrá un hijo y le pondrás su nombre Jesús, el cual salvará, hermanos. Por eso es la gran comisión, por el dador, hermanos, de ella. Hechos capítulo 4, hermanos, versículo 12, haciendo alusión también, hermanos, que en ninguno otro hay salvación, porque no hay, hermanos, en el mismo mundo, ni debajo del mundo, hermanos, o del cielo, en que podamos, hermanos, ser salvos. Terminaremos diciendo, hermanos, lo que dice Lucas 19:10. Aún, hermanos, aludiendo, porque el Hijo del Hombre
no vino, hermanos, o más bien, dice el verso 10, hermanos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero no solamente, hermanos, pudiera ser a causa de quien la da, sino también, hermanos, es la gran comisión a causa, hermanos, de su alcance. Y si usted lo leyó conmigo, el verso 19 dice, hermanos, de la siguiente manera. Dice, hermanos, entonces vayan a todas las naciones. Nos encontramos con Marcos capítulo 16, verso 15, que dice, y les dijo, hermanos, o lo equivalente que es de ir, hermanos, a todo el mundo. Por eso, hermanos, también es la gran comisión, por el alcance que tiene, hermanos. No solamente es el Salvador, que es ya, hermanos, dicho grande, sino también el alcance, hermanos, de ir más allá de lo que nosotros tenemos, sino de ir, hermanos, incluso a todo el mundo. Pero no solamente eso, hermanos, no solamente es la gran comisión por el gran Salvador o por el gran alcance. También, hermanos, es asimismo la gran comisión, hermanos, por el gran ofrecimiento. Y vaya, hermanos, que no ofrece algo, hermanos, que sea una baratija. Lo que ofrece, hermanos, es salvación. Por eso es grande la comisión, hermanos, que la iglesia tiene. Si yo quisiera, hermanos, decirle, es una inventiva, pero lo que dice, hermanos, Marcos 16, versículo 16, el que creyere y fuere, ¿qué, hermanos? Salvo. O sea, nada más dice usted una idea por qué es conocida la gran comisión, hermanos. ¿Por qué? Por, hermanos, el gran ofrecimiento. Hebreos capítulo 2, verso 3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación, hermanos? Vea usted el ofrecimiento que Dios da a través de la gran comisión, hermanos. La gran, hermanos, salvación. Pero por último, hermanos, quiero decirle que también, hermanos, se le conoce la gran comisión a causa, hermanos, de su duración. ¿Hasta cuándo cree que durará, hermanos, la gran comisión? Y termina, hermanos, el texto diciendo en el verso 20. Y dice, hermanos, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Sabe cuándo vamos a dejar, hermanos, de llevar a cabo la predicación? Hasta el día, hermanos, en que muramos. Sea, hermanos, en un cuarto frío, en un hospital, estaremos, hermanos, aún entubados, predicando, y la gente mirará cómo fue, hermanos, la fe de aquellos que dijeron que creían en Cristo. Ahí, hermanos, cuando deje de pulsar, hermanos, aquel aparato, entonces dirá la gente, hermanos, y entenderá que predicamos, hermanos, como Pablo, según Hechos 16, 25. Entonces, hermanos, estaremos incluso en la misma cárcel. Y no importará, hermanos, cómo sea el punto, no importa si sea el calabozo, estaremos ahí predicando, sí, hermanos, solo sí. Entendemos, hermanos, hasta cuándo va a durar la gran duración, la gran comisión. Va a durar, hermanos, porque aquí no hay jubilación. A veces decimos, ¿verdad? ¿Cuándo me gustaría jubilarme en la iglesia? Pues no, nunca se va a jubilar, hermanos. La graduación se da, hermanos, cuando dice el mismo himno, cuando allá, hermanos, así mismo, la lista, hermanos, pase mi nombre, yo feliz responderé. Hermanos, vaya que si es gran la comisión, ¿no?, que tenemos, hermanos. Así es que ahora veamos, pues, hermanos, entendiendo este pequeño principio, hermanos, de por qué grande. Entendamos, hermanos, pues, para qué está la iglesia. Se acabó de mencionar en algunos pasajes, algunos hermanos mencionaron el pasaje, hermanos, de 1 de Pedro 2:9, que dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, Dios. Y si nosotros le preguntáramos a Pedro, hermanos, ¿para qué? La respuesta, hermanos, es llana, es de alguna manera, hermanos, sin nada, hermanos, de maquillaje, ni tanto, hermanos, redundar. Dice, hermanos, para que anunciéis. Entonces la iglesia que Cristo, hermanos, edificó, tiene un propósito, hermanos. ¿Cuál es? Anunciar, o sea, en otras palabras, llevar la gran comisión, hermanos, a cabo. Nada más ni nada menos, hermanos, que tenemos ese pequeño encargo, hermanos. Yo espero compartirlo con usted y que usted lo sienta igual que yo, hermanos. Pero nosotros conocemos, hermanos, alguien nos enseñó cuando empezamos a estudiar la Biblia, Romanos 1:16, y nos dijo que era evangelio, que no voy a hablar del evangelio, hermanos, pero todos conocemos Romanos 1:16. ¿Lo recuerdan, hermanos? Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué es que? Poder de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para salvación. Y luego, hermanos, gracias, hermanos, es que se me había olvidado, gracias, hermanos. Al judío primeramente y también al griego. Si creemos, hermanos, en realidad que el evangelio es poder, mi pregunta es: ¿por qué no mueve, hermanos, ni tiene el poder para ir a evangelizar? Para ir, hermanos, a traer y llevar, hermanos, la gran comisión. Esta es una pregunta, hermanos, que yo a veces me hago. ¿Verdad, hermanos, que eso fue lo primero que me enseñaron? Que el evangelio tenía que, hermanos, poder. Y ahora, hermanos, que soy cristiano,
pues sí lo experimenté, pero ese poder, hermanos, la pregunta ya no es así, porque alguien me dijo, hermanos, aquí hay agua, ¿qué impide que seas bautizado? Ya la pregunta, hermanos, es, ahora que ya soy bautizado, ¿qué impide, hermanos, que yo sea un hombre que lleve a cabo la gran comisión? Bueno, hermanos, entendiendo eso, entenderé que el Evangelio sigue teniendo el mismo poder, hermanos, que desde Cristo, hermanos, así mismo resucitó y así mismo, hermanos, ascendió. Será el mismo poder, hermanos, pero cuando yo lo entienda así, es el mismo poder, hermanos, que hizo que Lidia, que el carcelero, y que aún también, hermanos, los mismos 3,000 se bautizaran, que el mismo Alexander Campbell, hermanos, y el mismo Stone, hermanos, en 1820, estallaran, hermanos, se rompieran en una reforma. Porque, hermanos, cuando falta avivamiento, le dijo Pablo, le tiene que dar otra vez el mismo consejo, hermanos, a Timoteo, pero también a nosotros, hermanos, diciendo en 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives. Y cuando yo miré la palabra avivar, hermanos, dije, pero pues si estoy vivo, hermanos. Hermanos, es que avivar no significa que usted esté muerto. Se fijan ustedes, hermanos, que cuando a veces mandamos a los hijos a la tienda, le decimos, ve, y dice, ya voy. Vamos, ¿y cómo va caminando el muchacho? Ya voy. Camínale más recio, parece que está muerto, parece zombie, ¿verdad? Pero avivar, hermanos, no es que no esté vivo, es que le sople, hermanos, a la llama. Dios no quiere, hermanos, mechas ahumantes. Dios quiere que nosotros pongamos atención a ¿qué? Al avivamiento, hermanos. Nosotros decimos, pero hermano, yo nunca falto. Es más, creo que hasta llega primero que el que predica, ¿no? Pero dice, sí está bien, pero hermanos, falta avivamiento. Miraremos pues, hermanos, por qué razón o por qué causa o hasta dónde, hermanos, así mismo o cuándo, cuándo llevaremos, hermanos, a cabo la gran comisión. Y todavía tengo tiempo, hermanos. Así es que empecemos viéndolo, hermanos, y empezaremos por este asunto, hermanos. Recordando lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 13, hermanos. Dice el pasaje así. Al final del pasaje se lo menciono. De la manera que Cristo, hermanos, a sí mismo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuándo, hermanos, llevaremos a cabo la gran comisión? Número 1, hermanos, hasta que nos quede claro la misericordia, hermanos, de Dios. Yo no sé, hermanos, pero cuando uno se casa, pues se casa, ¿verdad, hermanos? Pero le invité, hermanos, cuando yo me casé, invité a uno de mis hermanos, que yo lo considero mi amigo, y le dije, hermano, pues me voy a casar y me gustaría que vinieras a mi boda. Me dijo, no, hombre, Julián. Dijo, no voy a ir, te voy a decir por qué. Le dije, ¿por qué? Pues si tú eres mi amigo. Dijo, es que después me vas a decir, ¿por qué no lo impediste? Me dijo, caray. Bueno, Dios lo bendiga, hermanos, hermanos. El punto, hermanos, es que me tiene que quedar claro, hermanos, a mí también, a dónde voy y por qué, hermanos, Dios fue misericordioso conmigo. ¿Por qué, hermanos, no se lleva a cabo muchas de las veces la gran comisión? Porque todavía no tengo claro, hermanos, la misericordia de Dios. Y déjenme decirle, hermanos, cómo es esto. Nosotros recordamos al gran David, hermanos, y David, hermanos, es hablar de un cantor. No sé si también se reúne con el hermano Suárez, David, pero igual, hermanos, canta. Cuando David, hermanos, canta, no solamente, hermanos, podemos ver los estribillos de David y secar, hermanos, los salmos, y nos vamos a encontrar en el Salmo 136 un verso, hermanos, y después un estribillo que dice, en el Salmo 136 dice así, porque para siempre es... Ok, creo que ustedes ya también se lo sabían, ¿verdad? Para siempre es su misericordia. Pregunta, hermanos, ¿por qué para David la frase para siempre es su misericordia, hermanos, es una de las favoritas? Yo no sé, hermanos, si usted puede llegar al palacio y lo primero que puede ver es una alfombra que dice, porque para siempre es su misericordia. Usted llega, hermanos, al palacio y le dice a David, ¿me das chance de ir al baño? Y lo primero que va a encontrar arriba, hermanos, del lavabo es, porque para siempre es su misericordia. Dice, pues nomás tienen eso aquí, hermanos. Hermanos, David siempre está bien claro en su mente, hermanos, que Dios ha sido misericordioso con él. Pero déjenme le digo, hermanos, y pongamos a prueba a ese que tanto predica y canta, porque para siempre es su misericordia. En una ocasión, hermanos, Saúl lo anda persiguiendo, y no, hermanos, anda solo.
trae, hermanos, 3,000 gente de a caballo de guerra contra 400 vagabundos, hermanos, que tiene David. Y que se anda escondiendo, hermanos, sin bagaje, sin espada, sin alimentación, es más, descalzo, hermanos. Y cuando lo ve venir, hermanos, no le queda otra a David más que meterse en una cueva. Y estando en la cueva, hermanos, parece, dijéramos nosotros, hermanos, de adrede, ¿verdad? Casualidad. Y nosotros decimos, mira, pues qué suertudo, ¿verdad, hermanos? Oigan, hermanos, pues no fue Saúl precisamente a esa cueva, hermanos. Y dice el texto, hermanos, sagrado de la siguiente manera: entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Algo así, hermanos, en el eufemismo, fue a hacer del baño, hermanos. Y estando ahí en la cueva, hermanos, resulta que era la cueva que tenía, hermanos, como oficina David y sus secuaces. Pero si usted sabe, hermanos, yo no sé mucho de esto, pero entiendo, hermanos, que cuando Jesucristo habla acerca de la puerta del rebaño, no era de los rebaños que nosotros conocemos en el monte, que eran cuevas, hermanos, y en esas cuevas se guardaba el rebaño. Y ahí, hermanos, en ese lugar llamado redil, se metió, hermanos, Saúl a la cueva, pero los mismos amigos o los secuaces de David estaban escondidos ahí, hermanos. Por eso yo me preguntaba y decía, ¿a poco no se dio cuenta, hermanos, que había gente allá adentro? Pues no se pudo haber dado cuenta, hermanos, porque había ovejas. Entonces las ovejas hacen ruido y no se dio ni cuenta, hermanos. Pero el punto es que está David haciendo sus necesidades, Saúl. No, si estoy nervioso, hermanos, ya me equivoqué. Entonces, hermanos, Saúl está haciendo sus necesidades y le dicen, hermanos, al mismo hombre de Dios, le dicen esto: David, mira, hasta Dios se lo puso. Ay, hermanos, a veces uno dice, y Señor, no tengo dinero, con que me lleve una cartera, te prometo regresar los papeles, ¿verdad, hermanos? O sea, uno quiere algo así, hermanos, que dice uno, a ver cómo le hago. Hermanos, estaba ahí, hermanos, mejor no puede estar. O sea, yo a veces bromeo con mis hijos y digo, vamos a agarrarlo, yo te lo agarro y tú lo golpeas, le digo, ¿no? Hermanos, así estaba este hombre llamado Saúl. Y le dicen, hermanos, sus amigos, o más bien, pues sí, su gente, hermanos, le dice, ¿sabes qué? Dios te lo ha puesto, acábalo. Hermanos, el hombre de Dios temeroso, porque yo me imagino que tembloroso, va, hermanos, y de alguna manera, como él lo hacía con supervivencia, hermanos, se tira, va y le corta un pedacito al manto, hermanos, y se va, sale corriendo y le dice, mira, Señor, si yo hubiese sido otro, te hubiera matado. Dijo, ¿pero cómo? Dijo, ¿reconoces este pedacito? Dijo, ¿por qué no lo hizo, hermanos, David? Porque para siempre era un hombre, hermanos, que sí sabía. A mí me fascina, hermanos, cantar los salmos de David. Lo que yo no sé, hermanos, es qué cantaría yo si construyera salmos. ¿Qué dirían mis salmos, hermanos? Porque yo le debería de hablar a la gente, hermanos, de ese Dios misericordioso para poder cumplir la gran comisión. Yo tendría, hermanos, no que decirle, no, pues como David que dijo para siempre es su misericordia, pero no tengo, hermanos, misericordia. Si Dios me dijera, entonces, ¿qué cantas en tus salmos donde tú eres el autor de ellos? ¿Qué es lo que dice tu corazón? Porque si entonces de la boca habla precisamente lo que abunda en el corazón, ¿qué es lo que dice, hermanos, nuestro corazón? Porque no son los salmos de David, hermanos, son nuestros salmos los que Dios quiere oír. Porque no se trata de copiarle, hermanos, a alguien. Se trata de entender, hermanos, por qué tenemos una comisión tan grande. Cuando me quede claro, hermanos, que la misericordia de Dios ha sido muy grande en mí, Colosenses 3:13, de la manera en que Dios me perdonó, entonces yo también tengo que dar, hermanos, de gracia. De gracia. Quiero entonces saber, hermanos, que Dios ha sido muy benigno, hermanos, con nosotros. Dice la escritura de Mateo 9:35, recorría Jesús las ciudades y las aldeas, predicando en las sinagogas, hermanos, enseñando en las sinagogas y predicando, hermanos, el evangelio del reino. Vea usted, hermanos, el verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las vio como ovejas que no tienen pastor. Yo no sé, hermanos, si pudiéramos subirnos al edificio más grande de Houston, a ver si entienden la directa lo de Houston. Y si subiera yo al lugar más alto, hermanos, no sería solamente para tomarme una selfie, ¿no, hermanos? Igual si me la tomo. Pero si yo subiera, hermanos, al lugar más alto de Houston, no solamente sería para admirar la ciudad, hermanos, que vaya que es bella. Tendría que sentir, hermanos, lo que hizo Jesús al ver las multitudes. Tendría que ver, hermanos, y entender que estamos en una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, ¿no, hermanos? Y Jesús tuvo compasión, hermanos, de ella.
Yo no sé, hermanos, pero me quiero imaginar esto. Que cuando Jesús llegaba, lo que primero que llegaba, hermanos, en voces pregoneras, era decir, ¿sabes quién viene? El que sana, hermanos, toda dolencia. Así es que, hermanos, el comité que estaba de la ciudad, de la aldea, esperando a Jesús, tenían, hermanos, a todos sus enfermos. Cojos, hermanos, ciegos, madres así mismo, hermanos, con niños leprosos, todo, hermanos, lo que no quiere la sociedad, hermanos. Y ahí están esperando a Jesús. No era, hermanos, precisamente ese Jesús que tuvo compasión, hermanos, incluso de la mujer que lloraba, precisamente la muerte de su hijo. No es ese Jesús, hermanos, el que tiene compasión de la iglesia. Y la iglesia, hermanos, tiene que tener compasión de aquel, hermanos, que perece sin Cristo. Si nosotros no tenemos compasión, hermanos, que la recibimos, no pudiéramos gran comisión. Pero déjenme decirle otra cosa. No solamente, hermanos, nos tiene que quedar clara esa misericordia, sino también, hermanos, nos debería de quedar claro lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, lo que dice Efesios 2, 8 y 9? Y si no lo recuerda, se lo menciono, hermanos. Dice así: porque por gracia, hermanos, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se acuerda del otro pasaje, hermanos? Dice así: no por obras, para que nadie se gloríe. Sería bueno que se lo aprendieran, hermanos, porque es muy bonito, hermanos, aprender. Dice, hermanos, que somos salvos, ¿por qué, hermanos? Por medio de la fe. Entonces dice, hermanos, no es por obras. Y nos queda claro, ¿no, hermanos? ¿Por qué fuimos salvos? Ni por las obras de Moisés nuestras. No podemos ser salvos. Si no es por medio de la fe, hermanos, por Cristo y lo que Él logró en la cruz. Por eso somos salvos. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Ok. ¿Sabe usted, hermanos, hasta cuándo llevaremos a cabo la gran comisión? No solamente cuando nos quede clara la misericordia, sino también, hermanos, cuando nos quede claro la importancia de las obras. Por esto, hermanos, quiero ser de alguna manera muy específico, hermanos, para que no me malinterprete. Fíjense que acabamos de leer en el verso 9 que dice que somos salvos, hermanos, verso 8, por medio de la fe. Y dice el verso 9, no por obras. ¿Estamos ahí, hermanos? No, pues no por obras. Yo no soy salvo, hermanos, por las obras. Pero analicemos este punto, hermanos. ¿Sabe usted qué dice Gálatas 5:6? Dice al final del pasaje, dice, sino la fe que obra por el amor. O sea, soy salvo, hermanos. Ahora entiendo que es por la fe. Pero la fe, hermanos, hace lo siguiente, lo que jamás yo entendería, hermanos. Vea usted, hermanos, a ver si logro explicarme, hermanos. Si nosotros metemos al hermano, dijimos al hermano Beth para que me traduzca. Fíjense, hermanos, nosotros somos salvos no por hacer obras. Ahí le va el ejemplo. Podemos servir a Dios sin amor. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ok, hay un matrimonio, hermanos, donde la mujer ya no quiere al hombre y lo atiende, hermanos, y lo sigue atendiendo y le hace lonche y le arregla su camisita y lo hace sin amor. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Ok. Podemos servir a Dios sin amor, pero lo que es incomprensible es que teniendo el amor de Dios no sirvamos. ¿Cambia, hermanos? No es por obras, hermanos. ¿Y sabe cuál es el problema, hermanos, de muchos que no entendemos esto? Que cuando alguien va a hacer un trabajo por Dios, hermanos, sea físico, sea, hermanos, material y aún espiritual, hermanos, y viene solamente el grupo para realizar la gran comisión y yo no vengo, nosotros decimos, hermano, te estás perdiendo la bendición. Y uno dice, no, como quiera Dios me va a salvar aunque yo no evangelice. No es por qué, hermanos, no es por obras. No entendió. No entendió. Tiene que quedarle claras las obras. Si no me entendió, espero, hermanos, o no tiene que entenderme a mí, tiene que entender a Dios. Hermanos, pero mire, hermanos, lo que dice Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Pregunta, hermanos, ¿para qué quiere Dios mis obras? Si ya me salvó, hermanos, pues que le dé carpetazo a las obras, ¿no, hermanos? ¿O para qué las coleccionas, coleccionador de obras, o cómo, hermanos? Si yo ya soy salvo y estoy descansando lo que yo ya haya hecho. Pero, hermanos, es que a Dios le interesan mis obras. Ahora, ¿no me entiende? Bueno, hermanos, 2 Corintios 5:10, para eso las tiene Dios guardadas. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que así mismo, hermanos, entonces cada uno reciba según haya hecho. ¿Entendió?
La gran comisión se va a llevar a cabo cuando empecemos, hermanos, más bien a entender que son necesarias, hermanos, las obras. No obras de Moisés, hermanos, ni las suyas. La obra, hermanos, de Dios. Cuando entendamos esa parte, hermanos, entonces todavía será mejor, hermanos. No podremos llegar, hermanos, al cielo solos. Jamás, hermanos, se mirará a alguien que fue bendecido con la palabra, hermanos, llegar al mismo, hermanos, cielo solo. Romanos capítulo 10, verso 15, hermanos, el pasaje tan hermoso. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, hermanos. Obras, hermanos. Las obras serían simple y sencillamente el equivalente a la obediencia, a ejecutar órdenes, a cumplir, hermanos, la gran comisión. Pero déjenme, le digo ya por último esto acerca de las obras. ¿Por qué, hermanos, sería bueno tener esas obras? Miren, hermanos, dice Hebreos capítulo 11, verso 4, que las obras, por las obras seremos reconocidos. Ahí le va, hermanos, dice Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, hermanos, dio testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. No sé si, ¿por qué Dios conoce, hermanos, a Abel? Porque era buen cuatacho, ¿no, hermanos? Dice, por su fe que lo llevó a hacer buenas ofrendas. Si yo soy ya salvo, hermanos, entonces me lleva a hacer la gran comisión. Si usted creía, hermanos, que esto era de gente o de una élite especial, ¿verdad, hermanos? De gente que tiene ese don para llevar a cabo la comisión. De gente, hermanos, que se preparó y tomó un curso, hermanos, simple y sencillamente. Yo creo que antes de seguirle enseñando a la gente, tenemos que enseñarle, hermanos, también a salir a hacer esta obra, hermanos. La gran encomienda que tenemos todos los hijos, hermanos, de Dios. Entonces, simplemente las obras serán, hermanos, algo natural que ni siquiera incluso tendremos que estarnos exhortando. Solamente cuando alguien hable de ellas, nos recordará, hermanos, que estamos haciendo bien. Pero no sentiremos nunca, hermanos, de alguna manera una exhortación, sino simplemente entenderemos que es Dios, hermanos, el que nos está confirmando que lo estamos haciendo bien. Y esto, hermanos, le digo porque dice Juan capítulo 15, verso 4, entonces, hermanos, el que está en Cristo, siendo Él la vid y nosotros los pámpanos, esto es automático, hermanos. Porque separados de mí nada podéis hacer. Yo no sé, hermanos, pero todos los cristianos, hermanos, yo no quiero saber quién, todos, hermanos. Dice que si permanecemos en Cristo, esto es automático. Entonces, hermanos, vendrá a sí mismo y permaneceremos en Él y daremos fruto. Esto es automático, hermanos. Yo quisiera decirle, pero ¿cómo se le hace eso de la gran comisión? Si usted permanece en Cristo, simplemente, hermanos, dice el mismo salmista, entonces será bienaventurado el varón que no anduvo, hermanos, en consejo de malos, ni estuvo en los caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En ella medita de día y de noche, hermanos, y todavía, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja, hermanos, no cae. Es natural, hermanos, no tiene que echarle fertilizante, no tiene que hacer más, hermanos. Si nosotros permanecemos en Dios, el ir, hermanos, incluso, hermanos, no será de alguna manera un hermano, sí, ya va a empezar el hermano, ¿verdad, hermanos? A decirnos que tenemos que ir a cumplir la gran comisión. Es algo natural, hermanos. Será algo, hermanos, que a mí me admira cómo Dios nos hizo nuestra naturaleza. Nacimos, hermanos, y lo primero que empezamos a hacer es llorar, ¿verdad, hermanos? Y más cuando somos padres primerizos, ¿no? De todo el hospital nomás lloraba alguien, hermanos. Dice, ¿por qué todos los niños están bien serios y los niños lloran, hermanos? Pues es que tenía hambre, hermanos, ¿no? Natural. ¿Quién le dijo a ese niño, hermanos, que es por aquí donde se adquiere el alimento? Es natural, hermanos. Cuando yo vengo a Cristo y Dios me hace entender su misericordia, hermanos, y que no puedo estar con los brazos cruzados, esto es natural. No tenemos, hermanos, que andar estimulando a nadie, cuando Dios fue el más grande, hermanos, de los estímulos para llevarlo a cabo. Pero déjenme decirle otra cosa, hermanos. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Romanos 1:14, hermanos? Dice así, hermanos, y si no lo recuerda, lo dice así el texto. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así se sentía Pablo, hermanos. Pero ¿sabe usted que en la iglesia, hermanos, no existe la xenofobia?
mucho menos el clasismo, hermanos, o el etnocentrismo. Ay, ¿sabe qué será, verdad? Pero ando muy etnocentrista, hermanos. Hermanos, en la iglesia no hay discriminación. Hermanos, a ver si me explico. Cuando nosotros empecemos a llevar a cabo la gran comisión, hermanos, nos debe de quedar claro lo siguiente, que tenemos que amar, hermanos, a todos por igual. ¿A quién, hermanos? Romanos 1:14. A griegos y no griegos. ¿Entendió, hermanos? A griegos y no griegos. No hay colores, hermanos. Aunque en realidad sí nos gustaría que hubiera de un solo color, ¿verdad? Pero no hay colores. No hay clases sociales, hermanos. No hay ricos. No hay, hermanos, que tenga de alguna manera complejo de superioridad. Todos, hermanos, somos iguales. Cuando entendemos ese principio, no tenemos ningún problema. Porque entonces nosotros creemos, hermanos. Yo tenía un jefe que ya casi le decía a mi hermano en Cristo, era una persona, hermanos, que no tenía nada que ver con Dios, pero era tan bueno que yo le echaba muchas flores, ¿verdad? A ver si me aumentaba de salario, pero bueno, el punto era que le decía, no, hombre, tú ya pareces un cristiano, y se emocionaba, hermanos, ¿verdad? Decía, síguele. Pues ya dejaba yo de trabajar por estarle predicando. Pero el punto, hermanos, es que hay gente muy, pero muy buena. Y nosotros decimos, ese me gusta para que sea incluso mi yerno. Espérense, ¿verdad? Y no le gusta el otro. O sea, uno mismo, ¿no, hermanos? Se fija que sí tenemos algo de clasismo, hermanos, de xenofobia, de nada más queremos a este y al otro no. Xenofobia es cuando usted no quiere a ciertos, o más bien no quiere a los extranjeros, hermanos. Nosotros decimos, no, ese no. Porque ¿cómo van a salir los nietos, verdad, hermanos? Se trata, bueno, usted ya me entendió. Hermanos, el punto es que la iglesia, hermanos, debe entender esto. La iglesia debe entender, hermanos, o le debe quedar claro que no hay, hermanos, acepción de personas. No sé, hermanos, pero me recuerdo al mismo hombre llamado Jonás. ¿Todos se acuerdan de Jonás, hermanos? Este Jonás, hermanos, que incluso su nombre significa paloma. ¿Qué le parece nada más el pequeño significado? Paloma, pero se supone que hay palomas, hermanos, mensajeras de paz. Ese no tenía lo demás, era solamente una paloma. Pero cuando hablamos de Jonás, hermanos, estamos hablando de un hombre que al igual, hermanos, como muchos que puedan tener el nombre y no condecorarlo con su significado. Jonás, hermanos, es enviado, la mayoría lo sabe, esto especialmente para los que nos visitan, que no lo sepan. Jonás es enviado precisamente a Nínive, pero este hombre de Dios no quiere ir. Quiere ir, hermanos, a las playas de Cancún, o más bien de Tarsis, ¿no? Pero él, hermanos, trae otra consigna. Hay que enseñarle algo al hombre, hermanos de Dios. Tanto así, hermanos, que agarra una nave y parte para el lado contrario. Estando, hermanos, en esa nave, yendo al lado opuesto, entonces Dios hace que haya una gran tormenta, casi, hermanos, hace que la misma nave se parta y los hombres que van, hermanos, de marineros, entonces empiezan a tener temor y empiezan, hermanos, a aventar los enseres y por allá está Jonás acostado. Y el capitán, el dueño, el patrón, hermanos de la nave, recuerda que todos, hermanos, están trabajando menos uno que se ve, hermanos, pareciera que no le debe a nadie, ¿verdad, hermanos? Está bien dormido, hermanos. Lo despierta, hermanos, nada más ni nada menos con la alegre voz de mamá por las mañanas cuando no se quiere levantar uno a la escuela. Le dice, ¿qué tienes, dormilón? Ya levántate, es bien tarde, ¿verdad? Se despierta, hermanos, Jonás. Cuando Jonás se despierta, hermanos, dice, ¿qué pasa? Es que me arrollé, ¿verdad? Está tan rico aquí el meneo. Hermanos, le dice, hermanos, ¿sabes que nos estamos muriendo? Y lo que estamos haciendo es clamando a nuestros dioses. Clama a tu Dios para que quizás tenga misericordia y no nos pase nada. Jonás, hermanos, no le dan chance cuando a alguien se le ocurre decir, vamos a buscar la manera de ver quién es el culpable de todo esto. Y empiezan a echar suertes, hermanos. ¿Y a quién cree que le cayó la suerte, hermanos? ¿Al predicador de Acuña? No, hermanos, espérense. Sí, hermanos, le cayó a Jonás. Le cayó a Jonás. Cuando le cayó la suerte a Jonás, hermanos, la pregunta letal que duele. Vea la pregunta, por favor, hermanos. Estoy en Jonás capítulo 1, verso 8. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? Yo no sé, hermanos, qué responder, porque pues si ya al final no quiero hacer la voluntad de Dios, un pecado, hermanos, no porque yo esté promoviendo el pecado, pero igual, hermanos, no está entendiendo, o a veces decimos,
nos encontramos a alguien que anda pecando, ¿verdad, hermanos? Y va saliendo de un bar. Y le digo, ¿qué le digo? Le digo, hermano, ¿cómo le hago, hermanos? Porque pues ese fue el que me enseñó. Entonces, ¿qué hago, no? Pero está Jonás saliendo, hermanos, y le están preguntando, oye, ¿a qué te dedicas? ¿De qué pueblo eres? Pues invéntales algo, cámbiales de tema, ¿verdad, hermanos? Pero no les digas de dónde eres ni a qué te dedicas. Y dice, hermanos, el hombre así, dice, hermanos, soy hebreo y temo a Jehová de los cielos, que hizo el mar y la tierra. No sabe, hermanos, lo que está hablando. No sabe, hermanos, de quién está, hermanos, a sí mismo presentando. Nunca entendió, hermanos, en el ABC de los profetas. No le enseñaron, hermanos, quién era Dios. Que no era Dios, hermanos, solamente exclusivo de Nínive. Que Dios era Dios de la frontera, hermanos. Que cruzaba la frontera. Que no solamente vivía en Jerusalén. Que podía estar en Tarsis. Que podía estar en el mar, hermanos. Pero que también podía estar en el mismo Jonás. Qué duro, hermanos, es que nosotros tengamos una gran comisión y no entendamos el ABC, hermanos, del Evangelio. Y solamente, hermanos, como Jonás, sepamos a quién hablarle, ¿verdad, hermanos? Dice, hermanos, que no, ese tratado no me da miedo, ¿verdad, hermanos? Yo esto lo pongo a son de broma, hermanos, no es personal ni lo malinterprete. Yo les digo, no miro a un hombre y lo miro muy apuesto, ¿verdad, hermanos? Y lo veo de ojo azul, hermanos, ¿no? Y dices tú, no, ¿qué tal si después le gusta a la hermana? Dices, no va a ser que me la gane. Mira, hermanos, qué mentalidad, hermanos, la nuestra. No vemos, hermanos, nosotros caras ni vemos cuerpos. Cuando el hombre de Dios, hermanos, deje ver más siluetas y empecemos a ver, hermanos, almas que se pierden, no miraremos colores, hermanos. No miraremos, hermanos, nosotros quién me cae bien como para salvarlo. No entenderé, hermanos, de alguna manera yo, pero lo que sí sé, hermanos, y quiero de alguna manera transmitirle es que el problema que tenían los judíos, hermanos, es que ellos amaban a otros hasta que se circuncidaban. Es muy triste, hermanos, lo que estoy diciendo. A veces, hermanos, como cristianos pasa lo mismo. No cumplimos, hermanos, la gran comisión, porque, hermanos, nosotros queremos que ya se bautice para entonces amarlo. Si la gente viera, hermanos, en nosotros las expresiones de amor que nos damos nosotros, pero que nosotros se las diéramos a ellos, aunque tal no se bauticen, hermanos, entonces sería distinto. Entonces comprenderían que sí tenemos el amor suficiente. Si nosotros invitamos, hermanos, a la gente como invitamos a nuestros hermanos a comer a la casa, entonces entenderíamos que sí queremos, hermanos, cumplir la gran comisión. Si ellos miraran, hermanos, el aprecio que les tenemos por amor, hermanos, que alguien nos tuvo a nosotros, entonces, hermanos, no necesitaríamos incluso hacer campañas, porque entenderían ellos, hermanos, porque entenderían ellos que Dios, hermanos, está a través de nosotros mostrándoles el amor. Nosotros, hermanos, podríamos cometer el error de amar, hermanos, a los gentiles y publicanos hasta que se convirtieran en hermanos nuestros. La más grande predicación, hermanos, para ir terminando este asunto, que se dio, hermanos, en la Biblia, fue la de un hombre que no quería y era Jonás, hermanos. Usted puede terminar leyendo esta historia, hermanos. Y dice la Escritura, hermanos, que fueron más de 120,000 que se arrepintieron por alguien, hermanos, que no quería ir. Y cuando Dios, hermanos, le dio una lección y le dijo, soy Dios no solamente de los peces grandes, sino también de los gusanos, aquel hombre, hermanos, entonces se levantó y predicó camino de 3 días y se arrepintieron junto con el rey 120,000, hermanos, gentes. Solo por un hombre, hermanos, que quiso cumplir la gran comisión. ¿Sabe usted, hermanos, cuántos son 120,000? 120,000, hermanos, para darnos una idea. Obviamente, hermanos, era más o menos, hermanos, como la ciudad de Matehuala, hermanos, San Luis Potosí. Pues se preguntará, bueno, pues ahí en San Luis. Pues una ciudad así, hermanos, de grande. O como la misma ciudad, hermanos, yo supongo que la ciudad no conozco, hermanos, Parral, Chihuahua, hermanos. Todos los habitantes, hermanos, son alrededor de 120,000. O si usted no sabe y nunca ha salido de Texas, 120,000, hermanos, sería como la ciudad de Odessa, Texas, hermanos. Si un solo hombre se animara, hermanos, a llevar el Evangelio
Esto no sería irrisorio, hermanos. No sería una utopía. No sería, hermanos, de alguna manera algo que jamás se cumpliría. Esto sería una realidad, hermanos. Que la iglesia, hermanos, cumpliera la gran comisión, hermanos. Que entendiéramos, hermanos, la misericordia que Dios tuvo. Que entendiéramos que las obras Dios las cuenta. Que entendiéramos, hermanos, asimismo que tenemos que amar como Dios nos ama, sin acepción. Si todo eso lo entendiéramos, hermanos, la iglesia que Cristo edificó llevaría a cabo, hermanos, con gran ahínco y con gran amor, hermanos, precisamente el estandarte. Entonces, hermanos, como atalayas, no solamente iríamos, sino pasaríamos la estafeta sin temor, hermanos, a que ésta dejara de brillar. Y jamás, hermanos, entonces dejaríamos que esto fuera practicidad en la iglesia. Amaríamos, hermanos, que esto esté la edificación de lugares. Alguien dijo, hermano, levantaré una obra, pero necesito el lugar. Digo, no, lo que necesitas es la gente. Cuando ya tengas la gente hará el lugar. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Entender por qué Dios, hermanos, quiso que nosotros fuésemos o llevásemos a cabo la gran comisión. Quiero, hermanos, ya ir terminando y decirle, hermanos, lo que Pablo dijo. Usted lo recordará en 1 Corintios 9:16. El pasaje, hermanos, reza y dice así: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Y dice, hermanos, porque me es impuesta necesidad. Y termina diciendo, hermanos, y ay de mí. Yo no sé usted a qué le dice eso, hermanos. Pero si es lunes y no va a trabajar, ¿verdad, hermanos? Dice, ay de mí si falto, porque soy el único encargado de la máquina y si no, no funciona, ¿verdad, hermanos? Ay de mí si no llego porque los hermanos no traen llave y está cerrado el edificio. Pero estos ay de mí, hermanos, tienen excusas, se enfermó, ¿verdad que sí, hermanos? No pudo ir, hermano, no sé qué le pasó, total que no está. Pero, hermanos, Pablo no está hablando de esos ay. Está hablando y está diciendo esto. Está diciendo, hermanos, que qué cuentas le va a dar, hermanos, a Dios. Dice, ay de mí, dice, no es una queja ni un clamor para ver si alguien me justifica. Dice, ¿con qué le voy a salir, hermanos, a Dios? Un hombre que habla muchos idiomas, hermanos, que ahora tiene que predicar no nada más en uno, tiene que predicar el más de 10 que habla. Fíjense, hermanos, nosotros que hablamos uno, hermanos. Pero déjenme decirle ya, hermanos, para ir terminando. Este hombre de Dios, hermanos, sabe que no hay nada más gratificante, más importante, hermanos, que predicar el evangelio. ¿Usted alguna vez lo ha sentido, hermanos? ¿Ha sentido usted, hermanos, ese gozo después de haberle hablado a alguien? Eso, hermanos, de haberlo traído a los pies de Cristo. Y eso de ver, hermanos, que a ese que trajo, ya trajo a otro, hermanos. Qué lindo, hermanos, es ver esto. Cuando nosotros empecemos a verlo y a sentirlo, entonces, hermanos, cambiará la iglesia y entenderemos la más maravillosa, hermanos, comisión dada, hermanos, a cualquier hombre. Creo, hermanos, pues, que la iglesia tiene la dicha de ser la portadora del ADN, hermanos, de Cristo en su sangre, para llevárselo a otro y darles vida, hermanos. Yo no sé entonces por qué, hermanos, dejar de hacerlo, o aún más todavía cuestionar por qué hacerlo, cuando, hermanos, Dios fue misericordioso y gracias a alguien que se atrevió a llevar la gran comisión, hermanos, nosotros estamos. Gracias, hermanos, entonces a alguien que se tomó el tiempo necesario para decirme, quería quedar sentado, hermanos, en el sofá, pero no tengo que ir a hablarle, hermanos, para que así mismo también crea. ¿Cómo, hermanos, nosotros parar esta, hermanos, gran comisión, hermanos? Hay un dato muy, hermanos, específico, una cuestión, hermanos, que narra Juan, y termino, hermanos, con esto. Dice Juan capítulo 19, hermanos, que Jesús está en la cruz. Cuando está en la cruz, hermanos, entonces los mismos escribas y los judíos van ante Pilato y le ruegan lo siguiente. Le dicen, hermanos, ¿sabes que mañana es día solemne? Y necesitamos que los cuerpos no queden ahí, porque sería inmundo. Entonces, haz lo que tienes que hacer. Entiende Pilato y manda al soldado, hermanos, y así mismo se hace la tradición cuando alguien no muere. Va, hermanos, el soldado a verificar al primero, a ver, hermanos, si estaba muerto, y se da cuenta que no está muerto. Agarra, hermanos, un mazo y le quiebra las piernas. Al quebrar las piernas, hermanos, entonces los pulmones se contraen. Este hombre, hermanos, tiene que morir más rápido de lo pensado. No solo por el dolor, hermanos, sino porque entonces ya no puede oxigenar su cuerpo. Así es que mira, al primero le quiebran las piernas, hermanos, cae, hermanos, y muere. Entonces va el soldado y checa al otro, hermanos, ladrón que está ahí. El otro ladrón todavía está vivo, hermanos.
Y al verlo vivo hace lo mismo, le pega, hermanos, en las piernas, cae, hermanos, de este hombre y muere. Pero al ver a Jesús, hermanos, se encontró que el maestro ya había muerto. Al morir Jesús, hermanos, Juan fue muy generoso al decirnos lo siguiente. Entonces, al ver a Jesús, hermanos, no le quebró las piernas, diciendo esto, para que se cumpliese la escritura, que no sería quebrado hueso suyo. Hermanos, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces, hermanos, la iglesia no tiene, el cuerpo de Cristo no tiene quebrada, hermanos, las piernas. ¿Por qué detenerse, hermanos, a hacer la obra de Dios? Si Cristo, hermanos, cumplió la escritura en su cuerpo para que ese, hermanos, mandato tan hermoso como lo es, hermanos, hablarle de Cristo a la gente, hermanos, y llevarle la gran comisión, ¿por qué, hermanos, no entonces llevarlo a cabo? ¿Qué será, hermanos, lo que nos detiene? ¿O cuál será la más grande excusa que podamos tener? Vamos a cantar un himno, hermanos. Y es Dios el que nos hace reflexionar. Y será Dios, hermanos, el que nos recordará. Y será Dios, hermanos, el que nos hará entender. Y será Dios, hermanos, el que nos recordará. Porque somos nación santa. Entonces Dios, hermanos, hará en nosotros lo que nosotros jamás creeríamos. ¿Qué haríamos, hermanos? Nervios, llevé a los muchachos a evangelizar, hermanos, y le decía yo a Dios en mi oración, y le decía a ellos, hermanos, porque son pequeños, hay nervios, es novatez, ¿o por qué no lo hacemos? La pregunta es, hermanos, ¿por qué teniendo tantos años, muchos de los que quizás aquí estemos, hermanos, jamás nos hemos atrevido a ir a cumplir, hermanos, la gran comisión? ¿Quiere usted hacerlo, hermanos, de aquí en adelante? Quisiera usted, amigo, entonces entender por qué es grande y saber que Jesucristo murió para que usted sea salvo. Cantemos un himno, hermanos, que ya está preparado y que nuestro hermano también ya tiene. Y creo que para eso entonces invitaremos.